Muy buenas noches, damas y caballeros. Sean todos ustedes bienvenidos a esto que hemos denominado Noches de Charla con del automovilismo. Como lo dijimos el día de ayer, hoy también nos acompaña gentilmente don Juan Alem Rojo. Para terminar, el día de ayer habíamos hecho una charla, realmente una charla sobre experiencias, sobre cómo es el automovilismo, las evoluciones que ha habido, un poco histórico de lo que es el automovilismo en cuanto al artículo 253. El día de hoy vamos a ceder la palabra, primero la bienvenida a Juanito. Juanito, buenas noches. Buenas noches, Gary. Un gusto estar nuevamente contigo. Listos para echarle el día para adelante. Bueno, Juanito, el día de ayer hemos charlado sobre lo que es el automovilismo, sobre la evolución, sobre las mejoras que ha tenido el automovilismo en los últimos años. Y pues el día de hoy te cedo la palabra para que nos puedas ir explicando bibliográficamente lo que es el anexo 253. Bueno, básicamente ayer habíamos hecho prácticamente una reseña de todo y de los 30 y pico años que venimos en esto. Y si bien hemos tocado varios puntos de diferentes niveles, yo creo que hoy día podría poder entrar a leer lo que realmente es la interpretación del anexo J en su 253. Y si estás listo y ya está la gente presta para escucharnos, empezamos a hablar. Claro que sí, Juanito, dale con confianza. Bien, entonces la primera parte que toca la 253 está relacionada con todo lo que son canalizaciones y bombas. Canalizaciones en el sentido de todo aquel conducto que tenga que pasar en el vehículo, ya sea por la parte inferior o por la parte superior. Dice así: las conducciones de combustible, aceite y frenos deben estar protegidas externamente contra cualquier riesgo de deterioro, piedras, corrosión, roturas mecánicas, etc. E internamente contra todo riesgo de incendio y de deterioro. Vale decir que toda aquella cañería que en los vehículos del grupo N vienen por debajo del chasis y demás, que vienen, si bien vienen con sus soportes y sus trabas para las Hemos perdido un poquito el audio y un poco de la imagen. Si puedes, por favor, volver a repetirnos un poco toda la parte que has estado hablando. Bien, empezamos con el tema de protección de las canalizaciones y bombas. Las conexiones de combustible, de aceite y frenos deben estar protegidas externamente contra cualquier riesgo de deterioro, piedras, corrosión, roturas mecánicas, etc. E internamente contra todo riesgo de incendio y de deterioro. Opción es la aplicación. Para el grupo N, si se conserva la instalación de origen, vale decir, todos aquellos autos del grupo N, o sea, los vehículos con los que nosotros competimos, los cuales pueden mantener sus líneas de freno por la parte baja del vehículo, deberían tener obligatoriamente una protección de tipo canaleta, como se llama, para evitar que cualquier golpe de piedra o palo o un flechazo en el piso pueda aplastar o arrancar estas cañerías. ¿Está claro hasta ahí? Ok. Dice el paso siguiente: obligatorio para todo aquel grupo que no mantenga la instalación de serie o si las canalizaciones pasen por el interior del coche y hayan sido retirados los materiales que las protegen. ¿Qué quiere decir esto?
que en aquellas categorías donde se ha modificado la instalación original y se introducen las cañerías hacia el interior del vehículo, estas cañerías deben estar necesariamente sujetas hacia la parte del chasis y evitar fricción o estar expuestas a cualquier golpe, pisadura o algún detalle que pueda estar suelta la cañería dentro de lo que es el habitáculo. Vale decir, toda cañería que pasa dentro del habitáculo debe estar protegida y sujeta al piso del vehículo o a los costados. En caso de canalizaciones de combustible, las partes metálicas que no están aisladas de la carrocería por piezas o elementos no conductores deben conectarse eléctricamente a ella. ¿Qué quiere decir esto? Específicamente, quiero hacer énfasis en esto, en el tema de los relojes. Tenemos, lamentablemente, la mala costumbre que utilizamos el tema de la relojería, pero una relojería de una manera equivocada. Toda la relojería que se lleve en el vehículo debería tener señal eléctrica, no ser un conducto mecánico directo al elemento. Esto por un tema netamente de seguridad. Ha pasado más de una vez que le ponen incluso una llave de paso para hacer un regulador de presión, entre comillas, para aumentar la presión o sea, disminuir la presión de retorno y aumentar la presión de carga, y esa manguera la introducen dentro del habitáculo, acerca la mano del copiloto, y está con unas mangueras de goma, de cualquier cosa, y de ahí viene al manómetro. Ha sucedido en alguna inspección que se ha soltado eso y nos ha bañado. Ese tipo de cosas deberíamos, ¿sí? Para todo aquel preparador mecánico, técnico que vaya a empezar a armar un vehículo, por favor, tomar en conciencia y tener esto bien claro. Todos los controles de relojes que se ponen al interior deben tener señal eléctrica, no pueden ser de contacto mecánico. Ok, especificaciones e instalación. Aplicación obligatoria si la instalación de serie ya no se conserva. Las canalizaciones de agua, de refrigeración o de aceite de lubricación deben ser exteriores al habitáculo. No pueden pasar por dentro del habitáculo. Las instalaciones de las canalizaciones de carburante, de aceite de lubricación y las que contengan fluido hidráulico a presión deben ser construidas de acuerdo a las siguientes especificaciones. Vamos a ver qué dice aquí. Si son flexibles, estas conexiones deben tener racores roscados, engastados o autoblocantes y un trenzado exterior resistente a la abrasión y al fuego que no mantenga la combustión. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel conducto que sea flexible, que pase dentro del habitáculo, ¿qué llamamos habitáculo? A ver, Gary, una de las cosas. El habitáculo es la parte donde están los pilotos, la parte central, el piloto, toda esa Perfecto, o sea, el habitáculo es aquel espacio físico del auto que está entre la pared de fuego de la parte que nos divide la cabina con el motor contra el último pedazo, en el caso de los autos con maletero, debería ser donde viene el reposo del respaldar del asiento trasero. Eso es lo que se concibe como habitáculo. Entonces, dentro de no puede haber una manguera suelta. Si es manguera y es flexible, debe tener un trenzado exterior que soporte la abrasión por fricción. O sea, tiene que ser metálica, no puede ser de tinta. ¿No es cierto? Y finalmente, el material que viene revestida debe tener la cualidad que si toma fuego, ¿no? Entonces, esa es una de las condiciones importantes que deben tomar en cuenta. Quiero hacer énfasis aquí que en muchos casos, hemos visto que
por llevar el conducto por la cabina, sacamos de la misma bomba de combustible que está en la parte trasera del auto, en el piso, levantan la tapa, hacen unas perforaciones y ponen unas cosas rarísimas ahí, que son mucho más peligrosas que si mantuviera la instalación original. ¿Sí? Vamos. Sí. Mira, creo que no. O sea, obviamente es algo que hablábamos ayer. Todo depende de cómo queremos entender lo que estamos leyendo. Sin embargo, si tú lees a letra muerta este reglamento, vas a entender, o sea, todos vamos a poder comprender de que lo que no está aquí no se puede hacer, y lo que se puede hacer te explica aquí cómo lo tenemos que hacer. ¿Sí? Bien, entonces, la presión mínima que debe soportar una medida en cuestión de temperatura de trabajo debe ser bares o 1000 psi cuando la temperatura por la que va a circular dentro de ella, que sería una manguera de agua, alcanza los 135 grados o 250 grados Fahrenheit. Para las canalizaciones de combustible, salvo las conexiones a los inyectores y el radiador de refrigeración del circuito de retorno al depósito, que en muchos autos este tipo de refrigeración de retorno son cañerías en forma de alambique, ¿no es cierto? Entonces eso es para bajarle la temperatura al combustible cuando retorna. Esa cañería, lo mismo, tiene que tener 70 bares de presión o 1000 psi y soportar una temperatura de 232 grados. ¿Sí? Adelante, adelante, Juanito. Juan, se nos cortó la comunicación. Aló. Aló. Dale, dale. ¿Aló? Dale, dale, Juanito. Ah, ok, ya. Ok, perfecto. Entonces, decíamos, para las canalizaciones de aceite lubricante, toda la conexión externa que podamos hacer para sacar para los manómetros, debe ser un material que pueda soportar 280 bares o 400 psi a 232 grados centígrados. Que esto puede ser ya sea para el circuito de aceite del motor o para el circuito de la dirección hidráulica, para todo lo que es sistema de presión hidráulica. Si la presión de funcionamiento del sistema hidráulico es superior a los 140 bares, en el tema automotriz es muy difícil, en caso extremo en la dirección hidráulica, la presión que debe soportar deberá ser al menos el doble de la presión de funcionamiento que está explícita en el manual del vehículo. Esto es una cosa, es un extremo si se quiere, pero también te lo dice. Si la presión hidráulica que vas a utilizar es mayor a los 140 bares, entonces la capacidad de soporte del elemento que va a llevar ese conducto tiene que ser mínimamente el doble. Las canalizaciones de combustible y de fluido hidráulico podrán pasar por el habitáculo, pero sin presentar rácores de conexión, menos cuando las paredes delantera y trasera se hayan realizado según los dibujos 253-59 y 60, y excepto sobre el circuito de frenos y el circuito de líquido del embrague. ¿Qué quiere decir esto? Como habíamos hablado hace un ratito, pueden pasar las cañerías a través del habitáculo, sí, pero siempre y cuando utilicemos los bien llamados y conocidos pasachapas, ¿sí? ¿Qué es el pasachapa? Nada más que un racor es un perforado por el medio, el cual pasa a través de la plancha de protector de la red de fuego, es atravesado y es sujeto por dos tuercas, una de un lado y la otra del otro, a fin de que esto no se mueva, con sus sujeciones cónicas para que todo el conducto
de la cañería venga y se pueda ajustar directamente en el rack. Entre lo que llamamos el habitáculo, entre la pared de fuego de adelante y la pared de fuego teórica que tenemos hacia atrás, o el conducto por el cual esté ingresando a la cabina, en medio de eso no puede haber ningún tipo de unión o empalme con abrazadera ni con nada. Entonces, dime tú un poquito, en tu experiencia, ¿cuántos autos has visto que vienen con todo eso completamente al revés de lo que dices? Sí, realmente, como te preguntaba, si en alguna parte del reglamento te da la posibilidad de una ambigüedad, es bastante claro. El único problema es que nosotros digo, por el lado de los que armamos, de los que competimos, no leemos, no aplicamos, y los que arman aplican como, vamos a decir, como ellos ven conveniente, de acuerdo a la necesidad o a la idiosincrasia o a la realidad económica que vivimos en Bolivia. Exactamente. ¿Sí? Entonces, en el tema de lo que son los combustibles y demás, ya sabemos, estamos ahí directamente prohibidos. Como te digo, bien, y si utilizamos un material flexible, que por lo general deberíamos utilizar manguera de Aerokit, que es una manguera de teflón que ya de por sí esa manguera soporta 280 PSI, es una manguera de alta presión, ya está por fuera, está forrada con un metal de acero. Entonces, es una manguera que va a soportar la fricción y demás. En el momento de la inspección técnica, si uno va y mira que uno de esos chicotillos o mangueras, como llamamos, está con el material ya desgastado, como decía ayer en el primer término, el comisario técnico podrá tener la potestad de exigirle al piloto navegante o propietario del vehículo que cambien esa manguera por temas de seguridad. Porque esto que ya no está eliminado, ¿sí? La abrasión es mucho más rápida, ya no es seguro. Entonces, definitivamente, es preferible que se cambie. El corte de combustible automático en el tema de los tanques de combustible y las vías. Recomendado para todos los grupos. Recomendado para todos los grupos. No quiere decir que esto sea obligatorio. ¿No es cierto? Todas las conducciones de combustible que alimenten al motor deben estar provistas con válvulas de corte automático directamente en el depósito de combustible que cierren automáticamente todas las canalizaciones de combustible presurizadas si una de estas en conducción se rompe o tiene fuga. ¿Qué quiere decir esto? Se recomienda de mantirretor. Los tanques originales no lo tienen, ¿sí? No lo tienen. Y si acaso se rompe una manguera en cualquier parte del tramo, como son 99.99% hoy en día, el combustible va a seguir saliendo. Entonces, se recomienda tener un sistema antifísico en el momento que la presión se dispara o se cae la presión, que automáticamente corre. Dice, obligatorio. Esto aquí ya no hay, cuando dice obligatorio, ya esto no entra en negociación. Todas las bombas de combustible deben funcionar solamente cuando el motor está en marcha, excepto durante el proceso de arranque. ¿Qué quiere decir esto, Gary? Que no puede existir una bomba que la habilitemos con un switch y que cuando apaguemos el motor, esa bomba siga funcionando. ¿Sí? Entonces, hacer aquí, por favor, y tomar muy en cuenta, hacer aquí una
un llamado de conciencia hacia todos nosotros, que cuando hagamos una instalación de una bomba adicional que esté dentro del tanque, esta bomba solamente puede funcionar cuando el motor está en marcha. Si yo apago el motor y esa bomba sigue funcionando, ese circuito no sirve. ¿Por qué? Porque si me he volcado, me he puesto patas para arriba, corto la corriente y si esa bomba sigue funcionando, da lo mismo que nada, ¿no es cierto? Entonces, eso es un tema obligatorio y mandatorio que no puede ser negociado por nada. Ventilación del depósito de combustible. El conducto de ventilación del depósito de combustible, así como las válvulas descritas más abajo, deben tener las mismas especificaciones que las conducciones de gasolina del artículo 3.2 y deben estar equipadas con un sistema que cumpla con las siguientes especificaciones. Dice, válvula antivuelco activada por gravedad. ¿Qué es la válvula antivuelco activada por gravedad? Es aquella válvula que está en el tema del tanque, que cuando el vehículo está horizontal y paralelo al piso, en la forma que está diseñado, esa válvula está abierta. ¿Sí? Sobre todo la válvula de ventilación en el sistema de carga. En el momento que el vehículo se da la vuelta y queda patas para arriba, esa válvula, la presión del combustible ahora se viene hacia abajo y por gravedad y por peso, esa válvula debe bloquear la salida del combustible. ¿Sí? Tenemos la válvula de ventilación del flotador. En el caso que el vehículo tenga flotador, tiene un sistema de ventilación, lo mismo, tiene que portar el sistema para que pueda bloquear. La válvula de sobrepresión, ¿ya? Tarada a una presión máxima de 200 milibares, que funcione cuando la válvula de ventilación del flotador esté cerrada. ¿Qué quiere decir? Que en teoría nos quiere decir este artículo que los vehículos con tanques originales no deberían poder correr, ¿no es cierto? O sea, es un poco una, si quieres, una contradicción contra todo lo que se dice, pero es una exigencia. O sea, esto sería lo ideal, lo que no se debería poner en tela de juicio y negociar. Y por lo tanto, yo creo que es a raíz de este artículo que la FIA había puesto que a partir del año 2000, finales del 2018, todos los vehículos que compitan en cualquier campeonato que sea internacional, o sea, más allá de sus fronteras, aquel auto que sale de la frontera a correr al lado debería ir con un tanque homologado. ¿Sí? Todo por ese tema, y hemos visto hace no mucho el campeonato mundial, los autos se siguen incendiando con todas esas medidas de seguridad y todo, los autos se siguen incendiando. Entonces, mientras se pueda prevenir de alguna manera que los autos vayan, o sea, pérdidas millonarias que son en esos casos los autos del World Rally Car, sí, deberíamos ver y analizar. El año pasado en el Gran Premio Nacional hemos tenido lamentablemente el incendio del auto de Jorge Copa y cosas así que todo se pone a pensar y le duele, ¿no? Porque muchas veces por tontería, una abrazadera que cuesta 50 centavos, un peso, 2 pesos, perdemos un auto que nos ha costado 20, 30 mil. Ok, sigamos. Si el diámetro interno del respiradero del depósito de combustible es mayor a los 20 milímetros, se debe insertar una válvula antirretorno homologada por la FIA y definida en el artículo 253, inciso 14.5. Entonces, el respiradero del tanque que viene hacia el conducto de llenado, si tuviese un conducto mayor a los 20 milímetros, debería necesariamente tener insertada ahí una válvula antirretorno oficialmente homologada por la FIA. El doble circuito de accionado del mismo pedal, en el tema del freno, debe ejercerse normalmente sobre todas las ruedas.
Quiere decir que cuando yo pise, necesariamente tengo que tener presión hidráulica simultánea en todas las ruedas, ¿sí? En caso de fuga de cualquier punto de las conducciones del sistema de freno o de cualquier fallo en el sistema de transmisión de los frenos, el pedal debe controlar al menos dos ruedas. Interesante, ¿no? Normalmente en nuestra categoría, vamos a hablar la categoría de los R1 y de los R2, que es la categoría más populosa que tenemos en el país. ¿Sí? Estos vehículos son básicos, tracción delanteras, y por ende llegan de fábrica con un sistema de bomba que actúa en un sistema de X, un sistema cruzado, ¿sí? Delantera izquierda con trasera derecha, y la otra es delantera derecha con trasera izquierda. ¿Cuál es el objetivo de este sistema? ¿Cuál es el objetivo de que si se revienta un sistema nos pueda permitir frenar con el otro? El único problema que tenemos en esto es que ambos sistemas o ambas alimentaciones por gravedad se alimentan del mismo depósito. Lo ideal sería tener una bomba con dos depósitos de alimentación independientes que puedan alimentar a los dos circuitos. ¿Eso por qué? Porque si se rompe un sistema, evidentemente sí voy a tener frenado un rato más, pero me voy a acabar todo el líquido y voy a terminarlo botando. Pero esto no está permitido en la categoría R1. En la R1 no, definitivamente, pero te digo, es una salvedad, es una cuestión que se debería analizar, una salvedad de seguridad. En la R2 sí ya podría poner eso, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas... Perdón, me das pie a una pregunta. Un vehículo viene homologado, un anexo J te dice qué cosas puedes hacer y qué cosas no. Más allá de eso, la ADN nacional podría hacer una cápite en un reglamento particular sobre este punto que acabas de mencionar, por ejemplo. Definitivamente sí, definitivamente sí, definitivamente. En este tema, por ejemplo, ¿por qué? Porque es un tema de seguridad, ¿sí? Entonces, en el caso de los vehículos con tracción trasera, por ejemplo, el sistema actúa ligeramente diferente. El sistema actúa un circuito de frenado para las dos ruedas delanteras y un circuito de frenado para las dos ruedas traseras, cuando quitamos completamente el elemento del ABS, ¿no es cierto?, con un sistema de control de frenado. Entonces, ¿pero por qué? Porque en este caso, las ruedas traseras son las motrices, no son las delanteras. Entonces, si tenemos el freno y lo tuviéramos cruzado, tenemos una rueda que esté empujando y en otra directriz, eso sería fatal, ¿no es cierto? Entonces, por eso se controlan las dos delanteras y las dos motrices. Eso es un poco la diferencia en el sistema cuando tenemos vehículos con tracción delantera, que son quienes arrastran, quienes jalan el peso, y los vehículos de tracción trasera, que son aquellos que empujan el peso. Entonces, son dos conceptos físicos completamente diferentes, ¿sí? De todas maneras, hay que tomar en cuenta este punto, que se haya hecho lo que se haya hecho en el sistema de frenos, si se ha hecho alguna modificación, el sistema debe poder tener capacidad de presión de frenado en dos llantas diagonalmente opuestas. Muy bien, Juanito. ¿Okay? Una pequeña pausa, vamos a ver hay algunas personas que se suman a la transmisión y nos mandan saludos. Perfecto. Vamos a saludar a José Luis Minacagua, Chinito, desde la ciudad de La Paz. Juan Luis Ramírez, Chinito, saludos. Saludos desde Santa Cruz, que él estaba en las anteriores charlas, y vamos a seguir en las charlas paralelas o un día uno, un día el otro, hasta terminar y poderlos en algún momento poner a los dos juntos en este tipo de cosas. Javier Cors Delgado, desde Sucre, pregunta, ¿el simplificado del cableado está permitido en la R1B? Creo que no es del tema, pero a la respuesta, me imagino que no. No es del tema y creo que eso da para que lo hablemos un poquito más cuando lleguemos al 254, 255. Creo que vamos a poder interpretar un poco esto
y llevar un poco a colación este tema, porque nos vamos a desviar un poquito de esto y yo preferiría hablarlo más adelante con todo el respeto, lo vamos a hacer y lo vamos a analizar, o sea, vamos a leer lo que dice aquí y lo compartimos con todos y vamos para adelante, ¿no? Ramón Aguirre desde Santa Cruz, un saludo Juanito y Gary, gracias por estas charlas. Pues a ti las gracias, querido Moncho, por escucharnos, por hacernos partícipes, por abrirnos un pedacito de tu puerta a la casa para que podamos entrar y estar contigo. Juan, veo un pequeño detalle en común entre lo que tú hablas y lo que habla Juan Luis Ramírez. Y es que a los dos, bueno, cuando estábamos con Juan Luis, él nos mostraba la pantalla de su computadora y ahí veíamos un anexo, un artículo 253, el cual él estaba leyendo. En tu caso, vemos lo mismo, que tú estás leyendo el artículo 253 tal cual está escrito. Esto quiere decir que tanto técnicos como preparadores no saben de memoria, o más bien tienen que saber qué cosa buscar dónde para no hacer las cosas de memoria. A ver, bien, o sea, linda tu pregunta, bien interesante. No es, o sea, te digo, no es que uno no necesite saber de memoria, sino qué es lo que pasa, Gary, lo que hablábamos un poco ayer. El automovilismo evoluciona día a día, ¿sí? Entonces, lo que yo aprendí en el 2012, 2013, ¿sí? Y va, las enmiendas al anexo J son anualmente. Y es más, hay el anuario, hay un boletín que se llama el anuario de las modificaciones que se han hecho a todo lo que es anterior. ¿Y eso por qué? Lo que decíamos ayer, aparecen nuevos autos con nuevos pesos, con nuevas planchas, con nuevo esto, con nuevo el otro. O sea, la FIA debe andar, o sea, los técnicos de la FIA deben andar locos estudiando todas estas condiciones que venimos hablando para tratar de hacer un automovilismo más seguro, que es el objetivo de eso. ¿Sí? Entonces, no es que yo no tenga memoria, yo tengo el concepto básico de lo que hay que hacer, que es prácticamente esto, pero el detalle de cada una de las cosas nos lo va a decir la ficha propia del auto. Y si hay un auto que no tiene una ficha propia y hay que hacerle una ficha dentro del ADN, deberíamos juntarnos los técnicos, como alguna vez lo hemos hecho, a discutir un poco estos temas y en base a esto armar el reglamento, es decir, este auto, la ficha de este auto, esto tiene esto, el manual dice que tiene esto, entonces esto sí se puede mover, no se puede mover, porque en realidad todo lo que está dentro de la ficha son las medidas con las cuales el fabricante ha hecho homologar este vehículo. Y si no lo tiene, tenemos que estar lo más próximo a eso, ¿sí? No es agarrar a libre albedrío y empezar a cortar cables, cañerías y sacar las cosas. O sea, cada categoría tiene sus detalles. Para aclarar otro punto que acabas de tocar, antes de empezar estas charlas contigo y con Juan Luis, yo había hecho una exposición de lo que era una ficha de homologación. Ahora, en tu concepto, ¿qué es una ficha de homologación y qué es el anexo J? ¿Aló, Juan? ¿Aló, aló, Juan? ¿Aló, querido Juan? Buenas. ¿Aló, aló? ¿Aló, Juan? Bueno, hemos tenido un pequeño inconveniente técnico con la comunicación. Ahora sí, Juanito. Ahora sí, de nuevo, por favor. Que la ficha de homologación básicamente es el certificado de nacimiento de un vehículo para entrar a una categoría. ¿Sí? Normalmente son las fábricas que introducen los vehículos o los equipos grandes que meten más de, o sea, varios vehículos bajo las mismas características. La ficha de homologación tiene que estar acompañada y tiene que ser exactamente el reflejo de lo que dice el manual de servicio, de las medidas y mediciones y posiciones que están en el manual de servicio que no se pueden alterar. ¿Sí? Entonces, el ancho de las ruedas, el sistema de frenos, cómo debe venir, el sistema de combustible, porque todo va a depender si va a ir a aplicarse para un
grupo N, si va a ir a aplicarse para un R5 o para un kit X, ¿sí? Entonces, todo tiene que estar bajo una normativa, donde todos los autos estén lo más parejos posible. O sea, tú me Entonces, quieres eso es decir, más o menos. perdón, Y obviamente, Juan, tú me quieres esta decir que aquí ficha, tengo la ficha de homologación de un vehículo y para meterlo a competencias yo tengo que andar con la ficha de homologación y el anexo J referente al grupo con el que va a correr y las dos juntas en el brazo llevar a una inspección técnica o el mismo comisario también tiene que tener esto presente en todo momento. así es como debería ser, así es como debería ser. Es más, en las partes anteriores, cuando empezamos a hablar de esto, dice, aquel concurrente, y normalmente esto está especificado ya en todas las convocatorias, y dice, aquel concurrente que lleve su vehículo a una competencia, deberá tener y presentar la ficha de homologación de todos los elementos que estén. No te olvides lo mismo que hablábamos hace un ratito, ¿sí? Si yo le voy a poner relojes, tengo que ponerle relojes que tengan cierto tipo de homologación, que cumplan. Si no tienen una homologación de la FIA, que cumplan por lo menos con lo que hemos dicho. Tiene que tener conexión eléctrica, no tiene que ser una manguera que apunte al pecho del copiloto o del navegante. ¿Sí? Juanito, Entonces, ese tipo de nos cosas. hace una pregunta Fernando Aramayo. ¿Cómo se hace una ficha de ¿Qué dice homologación? Y en mucho? el caso de la clase Proto, teniendo en cuenta que es un vehículo, no es un vehículo de producción. Simple, es bien simple. A ver, ¿qué es el proto? En el caso del proto, ¿qué es el proto? Es utilizar toda la parte mecánica de un vehículo que tiene homologación, ¿sí? En una estructura, una carrocería de un auto X. Entonces, toda aquella parte que es el tren motriz, que es el power del vehículo, tiene que corresponder a un vehículo que tiene una ficha de homologación. Y toda aquella parte motriz y demás tiene que tener toda la especificación de ese vehículo que es el donante de órganos, si quieres. Va a variar un poco en el tema de las dimensiones de la trocha. ¿Por qué? Porque hay ciertas carrocerías donde no pueden entrar. Entonces, se hace una enmienda y se pone que en este auto, cuando se ha hecho, la distancia entre ejes, mínimo tanto, máximo tanto, está aquí. Y tiene esa medida. Y se utiliza la ficha del auto madre del que ha ofertado los miembros para que el otro pueda ser ahora de competencia. Se utiliza toda esa homologación y obviamente hay cosas como el tema de la electrónica, como el tema de los frenos, que con el transcurso se ha ido viendo porque en el caso de los protos, si vas a utilizar un tema de un auto de un Evo 10, es ligeramente complicada la electrónica de ese vehículo. Entonces, como no se necesita tener o sea, que funcione todo exactamente, ahí a veces vemos el tema de la electrónica, y la electrónica es libre siempre y cuando, bla, bla, bla. Entonces habrá que hacer una electrónica Motec con sus respectivas conexiones para que el motor funcione, porque en el sistema CAN-bus que utiliza el Evo 10 y todo el sistema del inmovilizador muchas veces trae un montón de complicaciones y que si no funciona el ABS y si no funciona el control de tracción y el aire, se arma un relajo. Entonces, se define qué cosa se va a utilizar y obviamente todos esos elementos que se ponen son elementos que han sido homologados en la ficha de homologación original de ese vehículo y se los puede poner ahí. Entonces, creo que eso no es mucho drama para armar el tema de las fichas. O sea, no, obviamente es un trabajo maldito, pero hay que hacerlo. Pero la ficha, ¿Sí? en este caso, no la hace la federación, no la hace la ADN nacional, la hace el fabricante, el que está desarrollando el vehículo proto o el que está haciendo el vehículo cualquiera. No solamente un vehículo que ya esté homologado por la FIA. Vamos a suponer, yo quiero homologar una Volkswagen Brasilia del año 80, que lo quiero meter a rally, que no tiene ficha. Entonces, yo en Bolivia voy a ir, voy a tomar medidas, voy a graficar el auto, voy a ver que todo, electrónicas, medidas de ingreso de combustible, de admisión, de escape, todo lo que me tiene que dar un certificado de nacimiento y organizando todo en un formato universal de fichas de homologación,
lo presento al ADN. La ADN revisa, le da la confirma. validación y la habilita para que ese vehículo pueda correr a nivel Bolivia. Es lo que pasa con el proto, pero con la salvedad de que no nos metemos mucho a toda la toma de medidas de la parte mecánica, más bien ya rescatamos eso de un vehículo homologado y lo implantamos en un vehículo no necesariamente homologado. X. Exactamente, sí. O sea, básicamente es eso, ¿no? Gracias, Juanito. ¿Algo más? Continuar. ¿Para que sigamos? Bien. En el tema de la dirección, dice, el sistema de bloqueo del dispositivo antirrobo del bombín de la dirección puede dejarse inoperante. ¿Qué quiere decir en esto? Aquel vehículo que mantiene la columna de dirección original, se le puede sacar el pivote de traba del antirrobo, el que te deja eso bloqueado, porque eso, más que seguridad, en el caso de rally, no necesitamos que nadie se lo lleve, sino necesitamos que no se nos trabe la dirección, y viene a ser un tema de seguridad. El sistema de ajuste de la columna debe estar bloqueado y debe ser operado solamente con herramientas. Aquel vehículo que tiene un sistema basculante deberá ser bloqueado, se deberá sacar la manija del resorte y ajustarlo con dos pernos, cosa mover, y si acaso necesites ajustar la posición del volante, ¿sí? Hacer un ajuste con herramienta y no manualmente, cosa que cuando estés yendo no estés con el volante que se sube y se baja. ¿Por qué? Porque volvemos al tema de la seguridad de conducción. Fijaciones suplementarias. Al menos se instalarán 2 fijaciones suplementarias para cada uno de los capós. ¿Qué quiere decir? Que tanto para el capó delantero como la tapa de maletero deberán tener 2 pines con pasadores o un sistema, el que gusten de la mejor manera, en lo posible que sean homologados, para evitar que el capó se pueda abrir sabemos con los golpes que se dan estos vehículos, ¿sí? Muchas veces la chapa no llega a sujetar, no tiene la presión necesaria al resorte para sujetar el gancho, y el capó se abre y eso se vuelve un tema de seguridad pasiva. Entonces, se permite la instalación de 2 fijaciones. Los mecanismos de cierre originales deben dejarse inoperantes o desmontarse. ¿Sí? Aquí lo explica bien. Entonces, en este caso, el sistema de cierre del chicotillo debería eliminarse directamente y dejar que únicamente sean estos 2 pasadores los que vayan a hacer el sistema de fijación. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque en caso de accidente o algo que se vayan a querer abrir el capó para apagar un incendio de motor, si está con el chicotillo, muchas veces el chicotillo tiene plástico, se funde y ahí empieza el dolor de cabeza. ¿Sí? Sí, sí. Bien, la aplicación. Dime. Adelante, Juanito, sigues. Ok, en el tema de la aplicación, esto es opcional para el grupo N, ¿sí? Y obligatorio para todos los otros grupos. ¿Qué quiere decir? Que únicamente el grupo N puede llevar esto como un opcional, pero se recomienda eliminarlo. ¿Ya? Los objetos grandes llevados a bordo en el vehículo, como las ruedas de repuesto, caja de herramientas, etcétera, deben estar firmemente sujetos. Este pedazo me hace acuerdo en muchas ocasiones a los famosos bidones de las duchas, ¿sí? Que hemos visto amarrados con atadera, con una cosa y con otra, y ese tipo de cosas son lamentables, pero pasan, pues, es nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, la llanta de auxilio debe estar sujeta en su cavidad con los elementos necesarios para que no se pueda mover, y adicionalmente a esto, si el gato, lo mismo, el gato debería estar con sistema de traba, con tuerca, con pasador, con clip, con algo, cosa que no se pueda soltar, porque en el momento que se suelta un elemento contundente, se vuelve un arma mortal ahí adentro. Porque no te olvides que todo cuerpo que está dentro del auto está viajando a la velocidad que está yendo el auto en ese momento. Y si acaso el vehículo tiene un percance o un choque de la frontal, si tú quieres, de un lado, y hay una deceleración inmediata, todo aquel elemento que está puesto ahí atrás y que está suelto
va a seguir a la velocidad. O sea, el auto ha tenido una disminución de velocidad, qué sé yo, de 20 kilómetros por hora, por ejemplo, ya que se ha reducido, pero aquel elemento sigue a los 100 kilómetros por hora y multiplicado por el peso que tiene, así nomás para sentir el golpe, a ver si es cierto. Entonces es un poquito complicado ese tema, pero hay que, hay que recalcar y tratar de, en lo posible en el futuro, dejar de llevar ese tipo de cosas y pelearnos, ¿no? O vamos a volver a la clásica nacional, que es el circuito Oscar Crespo de Sucre, donde sube piloto navegante, cada uno con 5 botellas de agua de 2 litros para ir y regalo. O sea, esas cosas tenemos que ir sacándolas de la mente y eliminar esas cosas definitivamente. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de lo que son los arneses de seguridad. Sí, en conformidad con la norma FIA 8853-98, quebrado 98, que es lo que te decía ayer. Esto viene desde el año 98. La norma FIA es la que va a decir qué es lo que tiene que tener el cinturón de seguridad. Y el cinturón de seguridad tiene que estar hecho con esta norma FIA 8853. Y, como habíamos dicho, la durabilidad de los cinturones de seguridad, básicamente, en los cinturones homologados que tienen sistema de perilla de media vuelta, la vida útil de los cinturones son 5 años, y todo aquel cinturón ¿cómo le dicen? Palanca. Los cinturones que vienen con gancho, que son de esparcimiento, ¿sí? Que son de esparcimiento, tienen una vida útil de 2 años. ¿Sí? Que normalmente son para hacer deporte hacia las partes, caminos off-road y demás, pero esos cinturones tienen 2 años. Dice, obligatorios hasta el 31 de diciembre del 2022, salvo que indique otra cosa el artículo 6.2. ¿Qué quiere decir? Que esta homologación 8853 que ha dado 98 va a estar vigente obligatoriamente hasta el 31 de diciembre del 2022. A partir de ahí seguramente va a cambiar esto porque hay varios factores que vienen por detrás que muchas veces no se tiene claro, y es la incursión de los vehículos híbridos y eléctricos y toda la vaina que se va a venir por detrás. Y seguramente con esos cambios van a haber algunos cambios en el tema de seguridad también. Pues, en conformidad con la norma 8853, pero ya del año 2016. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en la medida del tiempo esto ha ido evolucionando. La norma sigue siendo el 8853, pero en el caso de los arneses, en el 2016 han habido cambios. Entonces dice, obligatorio para todos los siguientes coches: los World Rally Cars homologados antes del 31 de diciembre del 2013, en conformidad con las extensiones de homologación 100/01 KSR, así como en sus extensiones de World Rally Car, y con el artículo 225.5A del anexo J del año 2013. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que hemos dicho, o sea, vamos evolucionando, y la evolución en materiales, en ejemplos, en pesos, en todo, va haciendo que las normas cambien. Utilizamos una norma madre y vamos haciendo anexos y anexos, y vamos anexando y vamos mejorando y vamos cambiando poco a poco, nos vamos actualizando, porque como hemos dicho ayer, el automovilismo es acción inmediata y esto no para de evolucionar, y si las reglamentaciones se quedan dormidas, quedan obsoletas en 2 o 3 años, ya no sirven. Entonces, esto tiene que ir evolucionando todos los días. Es por eso que te decía, no es que uno no sepa, uno tiene que leer, porque de un año al otro cambia. Hoy día tenía una cosa, mañana es otra. Ahí, como decía, el 31 de diciembre del 2022, chao picho esto. Puede que el 1 de enero salga la norma y dice, se mantiene todo lo que decía el 8853 desde el año 98 y sigue adelante.
O puede decir, a partir de hoy día, va a ser 8853-01 del 2023. Y vamos a cambiar la norma y vamos a hacer este tipo de cosas. Entonces, aquí tenemos un poco de lo mismo, o sea, para qué tipo de vehículos aplica y demás, los Rallycar, etcétera, etcétera, que básicamente es lo mismo, solo que para cada categoría aplica que en el artículo este hay una variación de aquí y de allá que no sé si vale la pena leerlo todo en extenso, ¿sí? Para los coches Super 2000 en circuitos, en conformidad con el artículo 263 del anexo J. En el artículo 263 se habla específicamente de vehículos para temas de circuitos y demás, donde hay que acondicionar las normas de seguridad para este tipo de eventos. Obligatorio a partir del 1 de enero del 2018. Ahí está, mira qué bonito aquí. Para los siguientes coches Super 2000 de rallies en conformidad con el artículo 255A del anexo J del 2013. Volvemos un poquito para atrás. Dice, a partir de ahí ha cambiado esto por esto. Coches del grupo de Gran Turismo R en conformidad del artículo 256 del anexo J. Coches del grupo R5 en conformidad del artículo 261 del anexo J. Para otros coches, dice, recomendado, obligatorio a partir del 1 de enero del 2023. Aquí es lo que te decía. Esto es dinámica, esto es movimiento, y aquí hay una cosa que dice, a partir del 2023 esto va a ser obligatorio, sí o sí van a tener que utilizar todos los vehículos que se hagan a partir de esa fecha, van a tener que utilizar este tipo de anclaje, de hebillas y de todo. Dice, además, los arneses utilizados en pruebas de circuitos deberán estar equipados con un sistema de apertura por hebilla giratoria. Una aclaración, ¿no es cierto? Para rallies, llevarse a bordo dos cortadores, en todo momento deberán ser fácil accesibles para el piloto y el copiloto estando sentados con los arneses abrochados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los vehículos van a correr rallies, deberían utilizar obligatoriamente los dos cutters, que son una especie de estiletes, de cuchillos o estiletes, para cuando existe algún inconveniente, existe un accidente y por ahí no funciona la hebilla o no da la hebilla, ¿sí? La acción y reacción de piloto y navegantes, agarrar el cúter y cortar el cinturón, porque no en todos los rallies hay gente que esté cerca que pueda auxiliar. Entonces, este es el motivo principal para que estos dos señores tengan que llevar los cúters y poder cortar. Por el contrario, se recomienda que para pruebas que incluyan recorridos sobre carretera abierta, los arneses estén equipados con sistema de apertura de pulsador. Entonces, para una cosa es uno y para la otra cosa es otro. ¿Sí? El pulsador es el botón para que puedas aflojar. Las ADNs podrán homologar puntos de anclaje a la estructura de seguridad cuando esta estructura se esté homologando a condición de que estos sean aprobados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás haciendo un auto X estás armando una estructura, una jaula, y no tengas el punto en los lugares que vamos a ver más adelante que deberían estar anclados los cinturones de seguridad, tú como fabricante o como armador puedes ir a tu ADN y decirle, oye, mira, voy a poner esto en esta posición, aquí, 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 y de acuerdo al anexo J, estoy haciendo esto, que me permite ponerlos en esta posición. Si se llega a un común acuerdo, obviamente se homologa ese punto. Pero N veces hemos tenido problemas porque ponen los cinturones pegados al piso, a los huecos de abajo donde vienen los ganchos de sujeción del asiento, y el cinturón está en un ángulo apuntando al cielo. Y esas cosas no son pues permitidas. Dice, dentro de lo que es la instalación, está prohibido anclar los arneses de seguridad a los asientos o sus soportes. Eso creo que está más que obvio. A lo bonito. A mí en el asiento,
¿Sí? No, adelante, adelante, había un pequeño Bien, bien. corte. No, digo, no puedo poner sujetado el elemento que me está sujetando a mí en el asiento, no lo puedo poner en el mismo asiento porque voy a salir como en un avión casa F-16 volando Con con mi asiento banco, eyector. ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Tú lo has dicho, es exacto. ¿Sí? Entonces, eso es dos dedos de frente y de lógica elemental que no se puede hacer. ¿Sí? Un arnés de seguridad puede instalarse sobre los puntos de anclaje del vehículo de serie. ¿Qué quiere decir esto? Que el arnés, la hebilla del gancho de sujeción, puede ponerse sobre los puntos originales que vienen en el vehículo de serie. O sea, empernados, atornillados en esos puntos. ¿Por qué? Porque esos puntos de serie, sobre todo para el grupo N, están pensados en que con un cinturón mucho más débil y demás tiene que soportar la carga del ocupante que está en ese momento y tiene que soportar el tirón. Entonces, sí se puede utilizar esos puntos. Lamentablemente, cuando se arma, no siempre tenemos la suerte de que esos puntos quedan libres, ¿sí? Por X, Z y motivo. Las ubicaciones geométricas recomendadas para los puntos de anclaje se muestran en el dibujo 253 y 261. Básicamente, no sé si tú estás compartiendo en tu pantalla, Gary, es No lo tengo. la imagen donde está la butaca, ¿sí? No lo Donde tengo. hablamos, perdón. No lo tengo para poderlo compartir. Ay, bueno, entonces, bueno, ni modo. Pero bueno, es más o menos para poder explicar a la gente que nos esté escuchando, que es que el cinturón de seguridad que viene para los hombros y que va a venir a sujetarnos los hombros, tiene que tener un ángulo de la paralela al piso con respecto al lugar donde pasan los cinturones, eh, un ángulo máximo de 10 grados, ¿sí? En el peor de los casos, hasta 45. ¿Pero por qué? Eso tiene un porqué. No es un capricho de la gente ni nada, sino que en la medida que tú pones el cinturón más abajo, el ángulo que voy a generar yo con mi clavícula, con mi hombro en el tema de la butaca, ¿ya? El cinturón deja de ser efectivo. Porque cuanto más plano, un poquito, ligeramente, los 10 grados es el punto ideal. ¿Por qué? Porque viene prácticamente haciendo una breve curva y mi hombro va a ser el punto de tensión máxima y empieza a bajar. Cuando yo tengo el impacto hacia adelante, cuando estoy chocando, todo mi peso se proyecta hacia la parte delantera. Si el ángulo está muy abajo, entonces, ¿qué voy a hacer? Que el cinturón tienda a apoyarse sobre la butaca y eso genere una fuerza extrema. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que esté más o menos, o sea, 10 grados para abajo, máximo 45, no más. Eso por un lado. Por el otro lado, en el tema de los anclajes laterales, o sea, por dónde tiene que entrar el cinturón pélvico, o sea, el cinturón pélvico, ¿sí? Dice máximo del centro de la butaca, ¿ya? Esto tiene que estar idealmente hacia atrás, 45 a 65 grados con respecto al piso. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede estar tampoco así hacia atrás, tiene que tener un cierto ángulo en el cual me pueda sujetar eficazmente toda la parte de la pelvis. Y en esto hay otro tema terriblemente jodido, ¿sí? Que es el tema de que lamentablemente muchas veces por largar uno sube al mecánico, a la yuco, a quien sea que no tiene la más reverente idea de estas cosas que estamos hablando, y en miles de oportunidades hemos visto que al momento de largar tienen el cinturón pélvico puesto a la altura del abdomen, ¿sí? O es que pesan de tal manera el cinturón del hombro que hacen que se sube el cinturón pélvico porque no se utiliza un cinturón adecuado con el quinto o el sexto punto en la parte de abajo para que pueda sujetar lo que mal llamamos la huevera, pero es la terminología utilizada. Y esto hace de que
en vez de que el cinturón sea en este momento un elemento de seguridad, se está volviendo un elemento de inseguridad. ¿Por qué? Porque en el momento del impacto, todo ese golpe va a venir al abdomen y lo que va a hacer es me va a dejar sin aire. Entonces, es una de las cosas y las recomendaciones que hay que hacer a los participantes de poder poner de cómo armar o de cómo anclar el cinturón en la butaca para que ésta sea efectiva. Y finalmente, el tema de lo que venimos a llamar el quinto punto o el sexto punto, dependiendo del tipo de cinturón que vamos a usar. Este cinturón tiene que tener más o menos 20 grados de la pendiente, o sea, de la vertical de la butaca en el lugar por donde esté el orificio, ¿ya? Dependiendo de eso, para que pueda pasar a través de las ingles y sujetar inguinalmente la hebilla del arnés de sujeción. ¿Sí? Eso es un tema. Y normalmente, ¿qué es lo que sucede? Que ese cinturón, si tú no lo regulas adecuadamente, cuando tú teces el cinturón del hombro, va a hacer que toda la hebilla con todo el arnés se te suba y te quede en la posición abdominal, y eso es lo que llamamos, o sea, es peligroso, ¿no es cierto? Juan, Entonces, con lo que estás hablando, se me viene a la mente un incidente cuando yo estaba de inspector deportivo en la Federación Boliviana, con una carta que presenta un competidor, la cual no tenía sentido, no tenía una orientación de la carta en sí. Parecía que la persona que la había hecho no tenía el menor conocimiento del reglamento o de estatuto, a razón de la cual en una reunión de directorio se decide tomarle un examen al piloto sobre estatuto, reglamento y todo lo que nos inconvenía. Entonces se le dijo al piloto, se le envía una carta donde se le dice, suspendido de toda actividad deportiva en tanto usted no rinda un examen de capacitación o de suficiencia sobre esto y esto. A partir de ahí se me vino, bueno, el examen, al igual que para nosotros, como dirigentes o como preparadores, se le tomó creo que 50 preguntas con la posibilidad de tener el texto al lado del reglamento y todos los reglamentos y estatutos de la federación, porque la idea es que tú sepas dónde buscar. Entonces, a partir de ahí empezamos una especie de lógica de que el piloto que se sube a un auto no tiene que solamente poder subir, tiene que saber por qué se sube, dónde se sube, qué reglamento, estatuto, cómo es esto que acaba de decir, cómo me aseguro yo a la butaca, el cinturón, cómo se usa. Entonces, hace 2 años, la federación empezaron a hacer un examen que para obtener la licencia tenías que rendir un examen. Mucha gente ha rendido, creo que nadie se ha aplazado, pero la idea fue muy tergiversada y fue llevada a extremos de reglamento que realmente no le compiten al piloto tener que saber para el momento de una competencia poder salvar su vida o la del espectador. Creo entonces que debería haber un curso básico antes de subirse a un auto de carrera y debería haber un examen básico en todo esto, por decirte, primeros auxilios básicos, primeros reglamentos. No, estoy de acuerdo. Mira, yo creo definitivamente, o sea, tienes razón, y es lo que un poco comentábamos ayer, que en la temperatura y en la euforia de querer largar y demás, cuando tú estás del otro lado, cuando tú estás del lado del piloto y caliente con toda la euforia, es lo que te digo, te amarras aunque sea con alambre. Yo te he contado los cinturones que hacíamos en aquellas épocas con pedazos de cinturones de auto costurados por el zapatero. Y claro, gracias a Dios nos hemos matado, ¿no? Pero yo creo que hay algo importante. La FEBAT, para emitir una licencia de piloto y navegante, debería tomar un examen. Así igual que como tú vas a manejar un auto de la calle, normas de tránsito, o sea, cosas elementales que se deben saber, porque definitivamente es lo que tú dices y todos pensamos de la misma manera. O sea, el saber manejar un auto de competencia no es saber sentarte, tener los huevos de este tamaño y acelerar a 200
andar de salve en salve, de esquina en esquina, no. Ya, para poder manejar una autocarrera tienes que tener cierto grado de responsabilidad y parte de esa responsabilidad creo yo que es esto. Por lo tanto, el que te venda la licencia, que te otorguen la licencia porque tú das la plata y demás, no me parece. O sea, se debería hacer un examen mínimamente básico de este tipo de cosas, por lo menos de seguridad, y saber lo que puede y lo que no puede hacer el piloto y el navegante, justamente para evitar este tipo de cosas y problemas que se suscitan. Y normalmente, ¿cuándo es lo que pasa? En el momento que tú estás revisando, puta señor, no puede largar. Mierda, se viene el equipo, 500 personas encima tuyo a quererte matar porque eres el logro. ¿Sí? Y pasa. Entonces, creo que una de las cosas por las cuales podríamos empezar a cambiar es, obviamente, tenemos niveles de categorías de licencias dentro de la FEDA, pero aquellas personas que ya tienen un historial y demás, obviamente se les rehabilita y pronto, pero a toda la gente nueva, mínimamente, creo yo que deberíamos tomar de datos, ¿no? Juanito, vos que estás siguiendo la lectura de lo Sí. que está de la exposición del artículo 253, ¿quieres avanzar un poco más? ¿Quieres hacer una pausa para dejarlo y continuar el día de mañana? Ya llevamos una hora y algo de charla. Mira, yo creo que podríamos terminar todo este tema de lo que son anclajes y mañana ir para adelante. Y ya nos falta poquito, Ok, creo. dale, Juanito. ¿Sí? Bien, dice, las bandas de los hombros deben estar dirigidas hacia atrás y hacia abajo y deben instalarse de tal forma que no formen un ángulo mayor a 45 grados con la horizontal a partir del borde superior del respaldo, aunque se recomienda que este ángulo no supere los 10 grados, es lo que veníamos hablando. ¿Sí? Entonces, para poder sujetar esto, podemos trabajar directamente en los asideros, en los tubos transversales de la jaula, que algunas jaulas ya vienen con eso. Podemos trabajar en el tubo, dependiendo cómo sea nuestro diseño de jaula, pero la recomendación es que no pase de esos 10 grados, ¿sí? Los ángulos máximos con relación al eje del asiento son 20 grados, divergentes o convergentes a las bandas de los hombros. Pueden instalarse cruzadas simétricamente con respecto a la línea central del asiento delantero. Esto es bien importante. Y esta última parte, por ejemplo, ha aparecido recién cuando se han empezado a utilizar el sistema de Hans. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes tener un ángulo divergente, o sea, que esté abierto 20 grados con relación a la línea paralela horizontal de los dos orificios de la butaca, ¿sí? Tú puedes tener una divergencia de 20 grados. Y en el caso de los cinturones para Hans, lo que decíamos ayer, los cinturones para Hans son más delgados aún en la parte de la inserción para el apoyo del Hans. Y eso normalmente se recomienda que al estar abierto, esos vayan cruzados para que puedan tener un mejor asidero en todo lo que es la parte del cuello y del soporte del Hans. ¿Sí? Entonces, esa es otra cosa que también hay que tomar en cuenta. ¿Sí? No son caprichos del comisario técnico que está haciendo, está escrito aquí. No lo digo yo, lo dice la FIA. Yo simplemente estoy tratando de hacer cumplir de la mejor manera de lo que dice la FIA en este tema. ¿Sí? Si es posible, debe utilizarse el punto de anclaje originalmente previsto por el constructor sobre el montante C para el tema de los cinturones de atrás. Los puntos de anclaje que impliquen un ángulo con una horizontal más elevado no deberán usarse. Es lo que decíamos, no utilizar cuando estés a mayor cantidad de grados de 45, ya no sirve. En este caso, las bandas de los hombros podrán instalarse en los puntos de anclaje de las bandas abdominales de los asientos traseros. O sea, ¿qué quiere decir? Que en algunos autos las bandas abdominales de los asientos de atrás te permiten tener un ángulo, ¿sí? Es ligeramente menor a los 45 grados, pero el problema de esto es que tienes que utilizar un cinturón extremadamente largo y para el ingreso del vehículo es bastante
incómodo y molesto. Las bandas abdominales y pélvicas no deben pasar por encima de los asientos ni a través del mismo, con el fin de envolver y sujetar la región pélvica sobre la mayor área posible. ¿Qué quiere decir esto? Que no, el cinturón no puede pasar por encima de la butaca, sino tiene que pasar a través del orificio lateral de la butaca, justamente para tratar de agarrar la región pélvica, de sujetarnos todas las pelvis y las piernas hacia la parte de adentro y mantenernos sujetos lo más apegados posible al asiento. ¿Sí? Ahí viene el tema de que algunos utilizan cojines, que esto, que el otro. Para el tema de los cojines también hay una reglamentación de altura, de máximo y demás, porque sabemos que si nos excedemos de ese tipo de cosas, entramos en cuestiones. Las bandas abdominales deberán ajustarse estrechamente en la unión de la cresta pélvica y la parte superior del muslo, es lo que decía. Bajo ningún concepto deberán utilizarse sobre la zona abdominal. Ahí está. Lo que les había explicado hace un ratito, lo dicen ellos aquí y no es un tema de locura, sino que si no utilizamos bien el cinturón de la ingle, estamos realmente fregados y en riesgo, ¿sí? Se debe evitar que las bandas se dañen al rozarse por el uso contra aristas vivas. Ayer habíamos hablado un poco de cuándo voy a desechar un cinturón. Puede ser un cinturón, sí, que está dentro de sus 5 años, sí, pero este cuate lo dejó al sol, lo dejó al aire libre, se mojó y demás, y ya ni siquiera la coloración del tejido está clara, ¿no? Es un cinturón completamente vencido, pasado, que ya la cinta no ofrece una seguridad suficiente. Entonces, es difícil, pero hay que pelearse alguna vez por el tema del bien, de la seguridad de los ocupantes, ¿no es cierto? Muchas veces pasa que por el desconocimiento y lo que también hacíamos hincapié un poquito ayer en el tema de la experiencia y lo que nos ha pasado estos años, la gente no sabe cómo poner el sistema de la hebilla y pone las hebillas en un punto donde incluso habíamos dicho, hebillas que se han doblado con oxígeno, ¿no? Entonces ese cinturón ya no cumple características de seguridad efectivas. Y peor todavía, si tiene puntos de rozadura que han estado friccionando con la chapa del auto y demás. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener cuidado y ver. O sea, el cinturón a partir de ahí deja de ser 100% efectivo. Las bandas son, bueno, el eje de las ruedas traseras deben insertarse en los nuevos puntos de anclaje en la carrocería o el chasis lo más cerca posible del eje de las ruedas traseras para las bandas de los hombros. Bueno, es lo que decíamos. Si acaso no hay dónde poner, se puede utilizar en la parte de la estructura del auto o en la jaula, en los tubos adicionales que se pueden poner en las ejes. Las bandas de los hombros pueden fijarse igualmente a la estructura de seguridad o una barra de refuerzo por medio de un lazo que pase y se engarce el mismo cinturón que dé la vuelta y se sujete a través del regulador de un lazo, o bien fijarse en los anclajes superiores de los cinturones traseros, o apoyarse o fijarse en un refuerzo soldado a los terminales longitudinales de la estructura, ver el dibujo 253-66, que este dibujo es prácticamente tubos horizontales que se sueldan detrás, o sea, pegados en la X que va diagonal o una B que vaya diagonal, se sueldan dos tubos paralelos que vayan aproximadamente 10 grados por debajo de la horizontal de los orificios de las butacas para que puedan anclar los cinturones en esa posición. ¿Sí? Repito nuevamente, el utilizar los puntos de anclaje de los pernos de la parte de atrás te obliga a utilizar cinturones extremadamente largos y que hoy en día ya es un poquito difícil de encontrar, inclusive en el mercado. ¿Sí? Por otro lado, tenemos, en el caso de un refuerzo
Ah, ¿Perdón? sigue, Juanito. Ok, el refuerzo transversal debe ser un tubo de al menos 38 milímetros por pared de 2.5 milímetros o un tubo de 40 por pared de 2 de acero al carbono estirado en frío y sin soldadura, con una resistencia mínima de 350 newton metro por milímetro cuadrado. Es un poco lo que habíamos hablado ayer. Las medidas de las estructuras de seguridad están todas un poquito más abajo de esto y los tubos se recomiendan. Habíamos hablado también un poco ayer. La diferencia entre un tubo con costura y un tubo sin costura. El tubo con costura no tiene el soporte a la presión ni a la tensión que tiene un tubo trefilado en frío o en caliente. El tubo trefilado, justamente se llama trefilado porque se lo envuelve en caliente, se lo amasa, se lo golpea, se lo pega y se vuelve una sola estructura que tiene cierta permisibilidad de flexión, de tensión, que tiene la posibilidad de volver. El tubo con costura no tiene esa característica mecánica y por lo tanto es ligeramente más peligroso. Ahora, te soy sincero, y si nos vamos al tema de estructuras, que me imagino vamos a hablar mañana bastante más en profundidad, vamos a ver de que definitivamente, si nosotros nos basamos a lo que dice aquí el anexo J en este inciso, bajo las estructuras que vamos a poder ver, no debería alargar el 99.8% de todo el parque automotor que tenemos. Simplemente por el material que se usa, en algunos otros por las soldaduras que se utilizan y ese tipo de cosas. Pero bueno, eso lo vamos a terminar de hablar mañana. La altura de este refuerzo será tal que las bandas de los hombros hacia atrás estén dirigidas hacia abajo con un ángulo de entre 10 grados y 45 con la horizontal desde el borde del respaldo. Se recomienda un ángulo de 10. ¿Sí? Se autoriza fijar las bandas por medio de un lazo o por tornillos, pero este último caso debe soldarse a una pieza por cada punto de anclaje. En el pasado, en los soportes laterales se permitía hacer una C perforada para que pueda entrar la hebilla y que entre un perno pasador por lo menos de 12 milímetros, ¿ya? Y lamentablemente la forma en que se agarraba era con dos Cs atornilladas. Ese sistema se lo ha desechado, ¿sí? Han habido autos que han llegado. Yo recuerdo el auto que tenía don Dieter Hübner, el Ford Escort, el MK1, un celeste, el primero que trajo. Ese auto venía con ese tipo de anclaje de sujeción en la parte de atrás. Y después ya el otro ya vino con el tema, con estos soldados y demás, ya era diferente. Entonces, por medio de un lazo y los tornillos, ¿sí? Situarse en la barra de refuerzo y las bandas aéreo por medio de tornillos de 12 milímetros en un grado SAE 8.8 o un 716. Bien, cada punto de anclaje deberá resistir la carga de 1470 dinonewtons o de 720 dinonewtons en las bandas pélvicas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el punto de anclaje para cada cinturón debe ser individual. Porque si yo pongo los dos cinturones en uno solo, estoy duplicando la carga en un solo punto. Entonces, teóricamente debería reforzar al doble la presión, o sea, al doble todo el sistema de seguridad para que pueda sujetar eso. Entonces, el punto de anclaje de la banda trasera es individual. En caso de un punto de anclaje para dos bandas, prohibido para las bandas de los hombros, ¿sí? Ahí está, grande y bonito, entre paréntesis. Prohibido, no se puede utilizar un solo punto para anclar las dos bandas traseras. La carga considerada debe ser igual a la suma de las dos cargas requeridas. Entonces, necesariamente tenemos que hacer que el cinturón sujete
720 kilonewtons por punto de apoyo. Bien, para cada nuevo punto de fijación creado, se utilizará una placa de refuerzo de acero con una superficie de al menos 40 centímetros cuadrados y un espesor de al menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Que en los lugares donde yo no tengo no puedo utilizar un anclaje original y demás, necesariamente tengo que hacer una plancha que, sumado sus lados, sean 40 centímetros cuadrados, ¿ya? Y un espesor de 3. Esto, y que en la parte de atrás venga soldada la tuerca, obviamente, para... Entonces, esa plancha se puede soldar hacia el piso, esa plancha se puede soldar a los laterales de los zócalos del auto, o se puede soldar en la parte de atrás para el tema de la armadura, ¿ya? Cosa que tenga ese área cuadrada que va a soportar aproximadamente los 720 dinamismos que requiere. Los principios de fijación sobre el chasis o el monocasco. El sistema de fijación general en el dibujo 253-52, ahí podemos ver cómo está dibujada el tema de la barra, cómo va a entrar, y el tema de los refuerzos, como tiene que tener la base, o sea, la plancha misma, ¿no es cierto? A ver, ¿qué ha pasado aquí? Ok, el uso. Un arnés debe usarse en su configuración de homologación sin ninguna modificación o eliminación de piezas y en conformidad con las instrucciones del fabricante. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo compro un arnés, un cinturón homologado, en la homologación te dice está homologado por la FIA bajo estas condiciones y ellos te dan la instrucción de armado. Muchos de los autos, o sea, muchos de los cinturones modernos, más bien no de los autos, muchos de los cinturones modernos ya vienen con las argollas, ¿ya? Fabricadas con sus tuercas y demás, para poder poner el cinturón